Saludamos a esta hora al candidato presidencial y exministro del Interior, Daniel Palacios. Doctor Palacios, ¿cómo está? Buenos días. Gustavo, un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia. ¿Por qué le dijeron adiós al general Juan Miguel Huertas en el gobierno del presidente Duque, donde usted era ministro del Interior? Hombre, Gustavo, aquí, pues yo creo que como todo el país, viendo este reporte que fue presentado el día de ayer, frente a esta situación que se presenta no solamente en el DNI, sino en el Ejército. Y ahí es donde viene una sorpresa muy grande a lo que desde hace alrededor de un año, cuando decidieron llamar a reintegrar a este general, varios presentamos la oposición porque teníamos conocimiento de información de primera mano que en su momento fue presentada por autoridades de inteligencia de los Estados Unidos frente a los posibles y las sospechas de relacionamiento con grupos criminales por parte de este general, lo que llevó, entre otras cosas, a que fuera llamado a calificar servicios en el año 2022. Y aquí uno recibe con esa sorpresa cuando este gobierno decide reintegrarlo, y no solamente reintegrarlo, Gustavo, porque hay que denunciar algo aquí también, y es que la intención era que este general llegara a la Dirección de Inteligencia Militar del Ejército Nacional, en donde al finalmente terminó en el comando de personal, que hay que decir, tiene acceso a información reservada, tiene acceso a los folios de vida de todos los miembros del Ejército Nacional, lo cual es muy grave, poner a un general tan cuestionado y con tantas sospechas en estos cargos de responsabilidad, y peor aún, reintegrarlo, lo que lo lleva a uno a preguntarse, ¿quién dio la orden de reintegrarlo? ¿Fue el presidente o fueron las disidencias? Bueno, esto es de fundamental importancia. En su momento, entonces, el gobierno de Estados Unidos, su aparato de inteligencia, le dijo al gobierno de Colombia, ojo con ese general que es corrupto. Tal cual, exactamente como tú lo estás diciendo, Gustavo. Y eso era habitual, porque en esa situación que existe entre las agencias de inteligencia y el gobierno colombiano y las agencias de inteligencia colombiana, cuando había un relacionamiento serio y responsable, cuando el único foco era combatir la lucha contra la droga y a los criminales, se presentaban esos intercambios de información. Y en esos intercambios de información se le presentó no solamente a mí, sino a varios altos funcionarios y miembros del ejército, información sobre la sospecha que tenían estas agencias en materia de comunicaciones, en materia de acercamientos, de cercanía con grupos criminales, lo que generaba que el gobierno de los Estados Unidos, representado en esas agencias, lo determinara como un oficial del ejército con el cual no se podía trabajar y no había confianza para avanzar en temas de inteligencia o temas operacionales. Y eso, sin duda alguna, lleva a que este general salga. Y por eso nuevamente hemos reiterado hoy, ante ese escándalo que destapa Noticias Caracol y que pues hoy ha sido presentado al país, pues es importante decir que en la comunidad de inteligencia y que en la comunidad militar se conoce de los antecedentes de este general, y por eso nuevamente reiteramos quién dio la orden para que este general volviera y tuviera este gran cargo de responsabilidad en el Ejército Nacional. Exministro, a mí lo que me dicen es que el señor Huertas sonó en 2024 para reemplazar a Cardoso como comandante del ejército, no de inteligencia, y que en efecto el gobierno en algún momento consideró su nombre para ese cargo. Cuando usted dice que las agencias de inteligencia de Estados Unidos lo vinculaban a grupos delincuenciales, ¿recuerda a cuál grupo delincuencial? ¿A estos mismos que aparecen ahora, estructuras disidentes de las antiguas FARC? Bueno, como lo mencionas, en primera medida, desde que nosotros comenzamos a escuchar el rumor de que iban a reintegrar al general, en primera medida estaban hablando de comandante de ejército, luego estuvieron hablando de inteligencia, luego terminó en donde terminó estando hoy y en donde vemos este escándalo. Frente a la información que se presentó, era muy cercano al tema de las disidencias de las FARC, todos los temas de Calarcá. Ahí hay unos temas inclusive que pueden terminar relacionados con montajes de Majin Buu y otros temas, en donde pues esa información que fue presentada en su momento llevó pues a la toma de decisiones. Y hoy lo que vemos es que se reitera esa información que en su momento habíamos recibido sobre un general que estaba al servicio de la delincuencia y que era un general con el cual no se podía seguir trabajando y que no podía tener la confianza ni del gobierno colombiano ni del gobierno de los Estados Unidos. Como los reflectores están en inteligencia y los reflectores en la Dirección Nacional de Inteligencia y los reflectores están en el general Huertas, se pierde un poquito la dinámica de todo el bosque de poner el reflector más amplio, porque me dicen que es muy importante en todo este asunto
un hombre poderosísimo, el coronel en uso de retiro Juan Carlos Mazo, que es el director de Indumil. Muy importante, primero, en el reintegro de muchos oficiales que ya estaban por fuera de la fuerza pública durante este gobierno. Segundo, porque habría tenido reuniones con gente cercana a Calarcá. Y tercero, porque muchas armas que tienen las disidencias, pues, podrían haber salido de Indumil. ¿Qué sabe usted, doctor Palacio? Es que es absolutamente grave que lo que hemos visto es un afán por sacar a los miembros de nuestras fuerzas militares, de nuestra Policía Nacional, que tienen experiencia en inteligencia, que han sido demostrados en la lucha contra la criminalidad, en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, quienes han propinado los mayores golpes a las disidencias de la FARC, al ELN, al Clan del Golfo, que haya una depuración permanente de estos mientras se llama a reintegrar a oficiales que salieron cuestionados, que fueron retirados precisamente por nexos o cercanías con el Clan del Golfo, o que en su momento se conoció de temas de corrupción. Y ahí es donde nuevamente prendemos las alarmas, que lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, de cómo han venido desmontando las fuerzas militares y sobre todo con unos actos de reintegración de miembros de la fuerza pública que salieron cuestionados, que basta con hacer análisis de sus hojas de vida y muestra que en su momento una junta de generales, que en su momento la decisión del mando fue de pérdida de confianza, fue de retirarlos por los cuestionamientos que pudieran tener. Y aquí lo que hemos visto, y hay que ponerle ojo también a lo que ha pasado en la policía con reintegros y con los que tienen propuestos de hacer reintegros, quiénes son esas personas, cuál es su hoja de vida, por qué fueron retirados de las instituciones y sin duda alguna a quién le beneficia que personas con hojas de vida cuestionables vuelvan a formar parte de las filas de nuestro ejército, de nuestra policía, de nuestras fuerzas militares. Doctor Palacios, pero este general Juan Miguel Huertas, bueno, lo que usted nos dice, que había una alerta de Estados Unidos y muchas sospechas y por eso lo retiraron y vuelve otra vez y lo ingresa al ejército, ¿qué más sabemos de él? ¿Cuál fue, es decir, qué hay detrás de él? ¿Cuál era la razón o qué era lo que hacía para que despertara tantas sospechas? ¿Qué sabe usted de él? Pues mira, en eso yo no podría profundizar más de la información que nosotros recibimos en su momento, porque esa información pues inmediatamente se pasa a inteligencia, se pasa a contrainteligencia, ya dentro del procedimiento y el proceso normal de cada una de las fuerzas, que son en donde avanzan con eso. Ustedes recordarán que el retiro de este general ya fue a finales del gobierno Duque, eso fue en el año 2022, si no estoy mal, hacia mayo del 2022, y ya estábamos en un proceso pues de salida y no podría saber en qué continuó la investigación y esa información que se había presentado en su momento. Lo que sí es absolutamente claro, y además lo digo como receptor de esa información, que fue presentada de manera clara por parte de agentes del gobierno de Estados Unidos que representan la comunidad de inteligencia en Colombia y que en ese espíritu de colaboración, en ese espíritu de lucha contra la criminalidad, hacen las advertencias sobre posibles miembros de la fuerza pública que pueden estar inmiscuidos o pueden estar involucrados en actos delincuenciales. Entonces, eso es de suma gravedad y nuevamente la pregunta tiene que ser si se sabía esa información, si teníamos conocimiento de esa información, que en el ejército lo tendrían que tener, porque créame, Gustavo, créanme, que es imposible que dentro de la comunidad de inteligencia los comentarios frente al general Huertas no fueran bien conocidos. Entonces, ¿por qué se reintegra un general cuestionado? ¿Por qué se reintegran oficiales que salieron mal de la institución? ¿A quién se le está haciendo el favor? ¿Por qué el afán de reintegrarlos cuando ya fueron retirados con conocimiento y con causa? Entonces, aquí no deja de generar unas alertas muy grandes y aquí lo que tiene que haber es una investigación seria. Ustedes vieron en el informe que se presentó en donde más de un año y medio y no ha habido ningún avance por parte de la Fiscalía con información de computadores en donde hay esa información que son pruebas pues muy claras, muy contundentes. Entonces aquí lo que tenemos que esperar son decisiones rápidas y no el gobierno que se quede en un sencillo comunicado de vamos a investigar, vamos a mirar. Yo creo que las acusaciones son suficientemente graves y ante esa sospecha no se puede mantener a una persona en el cargo de comandante de personal del ejército teniendo acceso a la información que tiene. Que es el que Diana Saray, entre otras cosas, decide todos los traslados de los oficiales. Este sirve aquí, este mejor aquí, este por allí. Exministro, en este informe de Noticias Caracol se habla también de la presencia de un empresario chino que estaría
vendiendo armamento a las disidencias de las FARC. ¿Usted tuvo conocimiento en algún momento de la presencia de China en esta distribución de armamento a la delincuencia? No podría referirme a eso sin antes decir, pues obviamente que sí tenemos mucha, y en su momento se tenía pues el conocimiento de cómo se pasaba armamento, sobre todo proveniente y a través de las fronteras con Venezuela. Hay que recordar que estas disidencias durante mucho tiempo estuvieron a 10, 15 kilómetros de la frontera, estaban en el Catatumbo, estaban en Arauca, estaban en varios lugares fronterizos, y en estos lugares, especialmente en territorio venezolano, es donde reciben más apoyo, donde reciben financiación, donde reciben entrenamiento y en donde han recibido resguardo. Entonces, en esos lugares es donde se concentra ese tráfico de armas y ese fortalecimiento en materia de armamento que se le presenta a estos grupos. Pero frente al ciudadano chino en particular no te podría hablar. Ya pronto sabremos cosas del ciudadano chino. Muchas gracias, exministro Daniel Palacios. No, muchísimas gracias a ti, Gustavo, y nuevamente de toda la gravedad esperamos soluciones, esperamos decisiones e investigaciones contundentes, porque no pueden seguir manoseando nuestra fuerza pública como está pasando el día de hoy. 7:43, Espinosa, póngale ojo a esto que también es importante. Señor. La inteligencia de Estados Unidos le dice al gobierno colombiano, al Estado colombiano, más que al gobierno de Iván Duque, al Estado colombiano: ojo, hay un general del que sospechamos tiene cercanía con la delincuencia. Se le da de baja, creo que eso es autonomía de Zapatero en su momento, sí, por información que reciben de Estados Unidos, se le da de baja. El señor es invitado luego a la campaña de Gustavo Petro, sí, y reintegrado cuando toda la comunidad del ejército y de inteligencia saben de esa información de Estados Unidos, reintegrado para estar hoy en el centro de este escándalo. ¿Argumentos para Estados Unidos y Donald Trump? Sí, absolutamente, Gustavo, absolutamente. Y además le quiero recordar un asunto adicional. Estaba diciendo Diana, recordando bien, que el señor Calarcá, el mismo mencionado en ese informe, es el responsable con la estructura 36 de bombardear y detonar el helicóptero en Amalfi, en Antioquia, que dejó 13 policías muertos. Por ese incidente, Estados Unidos ofreció $5 millones de recompensa, hace nada. Y es ese grupo de Calarcá. Imagínense lo que puedan estar pensando el Departamento de Estado después de revisar el informe.